La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó hace unos días que se prepara una reforma contra las empresas factureras que le permitirá a su gobierno obtener más ingresos que los que le daría incrementar impuestos. Vamos a platicar con Rolando Silva, él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, un gusto saludarte, muchas gracias por el espacio, a tus órdenes. ¿Qué es lo que saben, si es que conocen, tienen conocimiento de lo que prepara pues el gobierno de la presidenta Sheinbaum con relación al tratamiento que le va a dar a estas empresas factureras? Ok, mira, algo que ya es un hecho es que estamos hablando de defraudación fiscal y cuando intervienen, ¿no?, tres o más personas se convierte en delincuencia organizada. Y me parece que aquí el punto, más que engrosar las penas, es afinar, ¿no?, los aspectos en los que se pueden detectar. Y creo que todo eso va a tener una base dentro de los programas que están haciendo con la actualización, que es aplicar exactamente lo mismo que se está haciendo con los contribuyentes. Nos parece una buena intención que ya tenía elementos previos para poderse efectuar y que esperamos que se lleve a cabo. No es el peor enemigo, definitivamente. Entonces, más allá de esa visión, no se ve nada pues de mayor calado, de mayor profundidad hacia esa actividad que sí se ha logrado revertir de alguna manera durante el sexenio pasado, o seguimos o se siguen teniendo esos problemas, esos hoyos que implican la operación de estas empresas factureras. Sigue habiendo, Darío. No podemos hacer caso omiso de este tema. Tan es así que todos los aspectos que tienen que ver con materialidad, que se convierten en una carga administrativa para los contribuyentes, son los que la autoridad detecta como indicios, ¿no?, de estas facturas que pretenden respaldar operaciones inexistentes. Si nos damos cuenta, en aspectos fiscales la presunción de inocencia tiene una interpretación extraña y es el contribuyente que carga con todo el peso de demostrar que sus facturas están efectivamente respaldando una operación que fue realizada, ¿no?, en los términos en los que se aplica. Lo que nosotros esperaríamos es que, haciendo uso de la tecnología que hoy tienen, te decía que con la misma que fiscalizan, ellos puedan determinar con mucho más precisión, sin generar actos de molestia, actos de fiscalización a contribuyentes que lejos están, ¿no?, de estar involucrados con un tema de este tipo. Por lo demás, Rolando, ya se alista la entrega del paquete económico 2026. ¿Qué es lo que ustedes esperarían de lo que va a ser el tratamiento que le va a dar el gobierno de la presidenta Sheinbaum a la política fiscal del próximo año? Incluso, Darío, nosotros este miércoles vamos a entregar algunas propuestas de modificaciones a las leyes fiscales, justo en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, a pesar de que hay una gran expectativa de una reforma integral, ¿no?, yo creo que se espera como cambios muy radicales, ¿no?, reconfiguración de impuestos. Lo que se espera es estar exactamente con el mismo estandarte que se está haciendo y que los resultados que se esperan de una reforma estén recargados en esta agencia de digitalización, haciendo pues más rentable, ¿no?, los procesos de fiscalización, haciéndolo más efectivo, recortando los tramos, ¿no?, en donde podría haber alguna diferencia, más allá de aumentar algún impuesto, de generar alguno nuevo que no tenga que ver con aduanas, ¿no?, por ejemplo. La presidenta ha dicho que no va a haber incremento de impuestos, que no se van a diseñar nuevos impuestos, pero entonces al mismo tiempo habla de incrementar, de elevar la recaudación. Entonces, ¿por dónde podría venir esa elevación de la recaudación? Pues mira, aquí lo que se esperaría, o sea, claramente tenemos un déficit fiscal histórico que se tiene que ir revirtiendo, y esto se puede generar a través del crecimiento de la economía, o sea, los contribuyentes generando más riqueza y pagando más impuestos, ampliar
la base de contribuyentes, que este sería el camino adecuado, ¿no? Y sería el ideal, reducir el gasto o aumentar los impuestos. Y parecería, ¿no? Y parece que es muy predecible que se van a ir por cualquier camino distinto a generar una carga fiscal generalizada. O sea, es un tema al final que tiene que ver con la popularidad, con la aceptación, con los estandartes de este gobierno, y creemos que van a, pues sí, a enfocar los esfuerzos más en temas distintos. ¿Pero qué temas? ¿Cuáles temas distintos? Si siempre hacen lo mismo. Ok, aquí nos parece, y parece que han tenido buenos resultados. Parecería que en verdad hay una parte de los impuestos, una parte de la economía que tenía adeudos importantes. El último informe del SAT habla de incrementos entre el 17, ¿no? Hablando de un periodo del 30, hablando de un periodo similar en el año pasado, y lo que se está buscando son dos cosas: la eficacia al fiscalizar y la rentabilidad, o sea, que cada peso que cobre me resulte más barato. Esto, Darío, y supongo que justo esa perspectiva, es algo que se va a terminar en algún momento. En algún momento se van a terminar de cobrar las cuentas que pudieran estar pendientes, y tendremos que estar dependiendo de la economía corriente, y aquí lo único que lo podría nivelar es un crecimiento, no un crecimiento que tiene que ver con incluso apoyar a la pequeña empresa. Con la situación actual, los impuestos actuales, el tamaño de la economía, la expectativa de crecimiento, a pesar de que hay números alegres, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sería imposible seguir avanzando. Y dices que cobrar las cuentas pendientes, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a todos estos temas que tienen que ver con el plan maestro, con cobrar lo que no se pagó en algún momento por desconocimiento, por la intención, por alguna estrategia. Ahora que tenemos 5 años para cobrar lo que se debió de haber cobrado, que ahora que hay un uso más adecuado de la tecnología, los temas de detección de diferencias, de inconsistencias, prácticamente se generan de manera automática, ¿no? Es cada vez menos la dependencia que se tiene del criterio de un auditor, que al final del día pues podía modificar su opinión por motivos diferentes, y esto está resultando, o sea, en verdad está resultando, porque un ejemplo claro es la combinación, la colaboración que tienen con las bases de datos de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, por ejemplo, para poder hacer cruces y detectar incongruencias. Hasta hace poquito, no hace mucho, se esbozó la posibilidad de una reforma fiscal. No sé si te acuerdas que fue Ricardo Monreal el que dejó entrever esa posibilidad. ¿Tú lo ves factible, aunque la presidenta ha dicho que no? Me parece que no, que en algún momento se va a tener que dar, pero que no va a ser en este ejercicio. Se ha hablado de impuestos suntuarios, de un gravamen probable a las herencias, de algunos tipos de impuestos distintos, de modificar a lo mejor una tabla de impuestos sobre la renta, agregar algunos renglones para hacerla de alguna manera más equitativa. Me parece que en este momento y en la situación que estamos, hablamos todavía lejos de una reforma integral, pero sí cercanos a algunos ajustes que deban, por ejemplo, facilitar el pago de impuestos. No debería de ser caro pagar impuestos, no debería de ser difícil pagar impuestos, y vemos la posibilidad, y justo es un aspecto que estamos empujando, de comenzar a empujar algunas deducciones que le estarían dando libertad a la economía y que podrían estar permitiendo que pequeños empresarios, que somos la mayoría en el país, puedan tener un crecimiento más aceptable y eso generar riqueza. Me parece que más o menos por ahí van. ¿Qué tipo de deducciones se podrían dar? Por ejemplo, hablamos de los trabajadores, tienen deducciones muy reducidas. El impuesto sobre la renta grava la riqueza, y para los trabajadores se considera que todo el salario es riqueza, que todo el salario causa un impuesto, cuando claramente hay gastos indispensables que se tienen que hacer. Algunos muy mencionados son el pago que los patrones hacen a sus trabajadores por conceptos que son exentos para ellos,
¿no? De visión social, por ejemplo, en donde medio lo puedes deducir, ¿no? Deduces un porcentaje. Hemos hablado de la deducción por automóviles, que tiene un tope de menos de 200,000 pesos, en donde ya no cabe, ¿no? ningún automóvil. Aspectos así más puntuales son los que creemos que pueden empezar a considerarse. Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, te agradecemos mucho la entrevista. A ti, mi estimado Darío, siempre por el espacio. Muchas gracias, a tus órdenes. Igualmente, hasta pronto.